Gracias, buenos días. Siempre pienso que hoy en día no hay conferencia o reunión decente si no tiene una conferencia de cambio climático. Es así como ya una obligación incluir cambio climático en todo esto, pero por lo mismo creo que es necesario hacer una verdadera reflexión sobre cómo estamos utilizando el concepto, cómo lo estamos manejando y cuánto hay de exageración o cuánto hay de cosas que nos quedamos cortos al hablar de cambio climático. La primera cosa que a mí me viene a la mente siempre es que hoy en día, como maestro que da materias que tienen que ver con clima y con la atmósfera y meteorología, la gente ha llegado a pensar que el cambio climático es lo que vemos todos los días, ¿no? Entonces, después de unos cuantos años de reflexión, monté algunas ideas que les voy a transmitir. Me voy un poco rápido porque, como buen maestro, me extiendo y los alumnos ya quieren salir al recreo y yo sigo hablando, ¿no? Bueno, entonces, ¿yo lo paso o tú lo pasas? Entonces, por favor, sí. Bueno, este es un esquema relativamente conocido de la Organización Meteorológica Mundial, que utilizaba hasta hace unos años, en que decía cómo podemos utilizar el clima, y lo observamos, lo comprendemos y tratamos de hacer pronóstico para de ahí ver cómo le damos información a la gente, analizamos las consecuencias y elaboramos opciones de respuesta, ¿no? Me parecía muy sencillo transitar por este círculo virtuoso, a excepción de que nunca logramos realmente hacer que la gente creyera mucho en los pronósticos del clima, y por lo mismo tampoco facilitábamos buena información ni analizábamos consecuencias. Entonces nos la pasamos todo el tiempo regresando a explicar qué es lo que pasó, ¿no? De haber sabido y de haberlo hecho, etc. Hoy en día tratamos de circular por algo similar, pero pensando en cambio climático. Entonces empezamos con entender, bueno, empezamos hasta desde detectar qué señales tenemos de que el clima está cambiando, tratamos de entender de qué se trata, para entonces ver qué podría pasar en el futuro. Y aquí ya le empecé a cambiar y no le pongo pronósticos ni escenarios, sino cosas de riesgo. Para tener un diálogo con especialistas, pensar en qué pasaría si hacemos o no hacemos nada y a partir de eso sacar propuestas específicas de lo que se debe hacer. Desafortunadamente en la comunidad persiste mucho de algo que le llamamos el paradigma naturalista, es decir, aquella historia que hace mucho tiempo olvidaron gente como ustedes o gente como los desastrólogos de las ciencias sociales, en que dijeron ya no podemos seguir asociando que la naturaleza es la que nos causa desastres en algún contexto de vulnerabilidad. Pareciera como que no lo hemos entendido muy bien en la parte de cambio climático, ¿no? O sea, todas las explicaciones que ustedes van escuchando siempre es el cambio climático, y parece como algo tan ajeno a nosotros que poco podemos hacer por controlarlo y tendríamos que ponernos de acuerdo con los chinos, con los gringos, con lo que sea, ¿no? Para poder llegar a resolver eso. Y empiezan cosas como, pues aquí dice México ante el cambio climático, ¿qué dice? Mayores lluvias o sequía, ¿no? Como si nunca hubiera habido sequía o algo así, o mayores. O que aquí que la lluvia va a disminuir 30%, ¿no? Y bueno, todo el mundo echa de su ronco pecho lo que les viene la primera cosa a la mente. Hoy hizo frío, pues cambio climático, ¿no? Todo es cambio climático. Y llegamos a cosas como que hacemos ya asociaciones, ¿no? Por ejemplo, daña cambio climático a cultivos de México. Y digo, pues ni siquiera sabemos si ya estamos en el cambio climático o qué fue el cambio climático. Eso no va a la unidad climática, ¿no? La peor fue esta, ¿no? Cambio climático traerá 2.9 millones de pobres más a México. Esa sí ya es. Bueno, ese es un resultado de CEPAL, ¿no? Entonces, es algo serio, ¿no? La que sigue. Entonces, si uno empieza a revisar, por ejemplo, registros en las noticias o cosas que tienen que ver con cosas que a veces consideramos llevan a desastre o tienen que ver algo catastrófico, podemos ver que en estos colores naranja desde los años 70 empieza a ver algo que tiene que ver con calor, con incendios, etc. Pero cuando nos vamos a los años más recientes, lo que empieza a predominar es cosas que tienen que ver con mucha lluvia y con inundación. Entonces la primera cosa que uno se puede preguntar es que está lloviendo más por cambio climático, y por otro lado nos están diciendo que va a llover menos bajo cambio climático. Entonces uno empieza a hacerse pelotas, ¿no? Este invierno que pasó se congelaron las cataratas del Niágara, y ahí nos tienen a todos los científicos atmosféricos tratando de encontrar una explicación por qué, si va a hacer más calor, se están congelando las cataratas del Niágara, ¿no? Eso es parte de toda esta complicación que empezamos a tener aquí, por favor.
Y mientras tanto, bueno, ustedes siguen viendo cosas como esto, ¿no? Manuel e Ingrid, ¿no? Que les comento ahí a los colegas que la tentación de inmediata de todos los organismos oficiales es a buscar una respuesta. Es que nunca había habido dos huracanes al mismo tiempo. Bueno, sí había habido. Es que nunca había llovido así como... Bueno, sí había llovido. Bueno, o sea, buscamos nuevamente atender al paradigma naturalista sin reconocer toda la parte de contexto de vulnerabilidad y a partir de eso reconocer que son muchas las cosas que tenemos que hacer. Este es un gráfico que hice para una publicación que tenía que ver con el sistema de alerta temprana. Creo que hablaron sobre eso en la mañana. Yo lo único que reconocí en el trabajo que hicimos dentro de Senapred fue lo siguiente. Esto es la parte que se ve como morada, atrás oscuro, es antes de que echaran a andar el sistema de alerta temprana de ciclos tropicales. Eso, que echáramos, porque yo me siento responsable de ese sistema. Y entonces aquí están en barras, por ejemplo, cuánta gente se podía morir, que eran muchísimos. Y después de que echan a andar el sistema de alerta temprana, como que se reduce, por lo menos en un orden de magnitud, la cantidad de muertos, ¿no? Lo cual tiene que ver con qué hacíamos. No es que los huracanes hubieran desaparecido, ¿no? Es que se hicieron acciones ya con el sistema de alerta temprana, pero lo preocupante es que nuevamente a partir de estos años empiezan nuevamente a crecer estas barras, y lo más grave es, por ejemplo, Manuel e Ingrid, y entonces uno dice que empezó a dejar de funcionar el sistema de alerta temprana ante los ciclones tropicales. Bueno, empecé yo por curioso y metiche a rascarle un poco qué habían hecho y me encontré en los documentos en que a partir de este año alguien decidió que automatizar el sistema de alerta temprana pues no tenía mucho chiste, que teníamos que recurrir a la opinión del experto meteorólogo, que era al final de cuentas el que tenía que definir cuál era el nivel de alertamiento. A partir de que le metimos esa subjetividad al sistema de alerta temprana, se nos vuelve a disparar la parte del número nuestro. Esto llegó al clímax con Manuel e Ingrid y entonces fue cuando tuvimos que volver a revisar y hoy estamos rehaciendo ese sistema de alerta temprana con una serie de errores desde mi punto de vista que me sorprenden. Pero el mensaje aquí es esencialmente que si bien tenemos esta parte de peligro, y ustedes saben la receta perfectamente, tenemos que hacer referencia a este contexto de vulnerabilidad. No podemos hablar solamente que el cambio climático es el que va a generar el riesgo y lo va a generar en un desastre, sino que tenemos que ir viendo cómo esto evoluciona. Entonces, en los últimos años me di a la tarea de ver cómo estamos haciendo ese trabajo de contexto de vulnerabilidad. Y llega uno a la conclusión de que hay muchas propuestas, pero a lo mejor por la formación que yo recibí en materia de modelación, digo, si el modelo no lo valido con la parte histórica, pues queda como un modelo. Y uno llega y se encuentra fotos instantáneas de que esta es la vulnerabilidad, y uno dice, ¿y por qué? ¿Y dónde está su dinámica? ¿Y dónde están los factores? Etcétera. Entonces, la otra cosa que quise cambiar un poco, hablando de cambios, no hablar tanto de cambio climático, porque lo primero que le viene a la gente es este proceso de calentamiento y que todo es cambio climático, sino de un clima cambiante que abarca adicionalmente la variabilidad climática. Y eso requiere de revisar desde qué queremos decir por peligro o amenaza o vulnerabilidad y cómo los usan indistintamente, también requiriendo un tipo de precisión. Es la que sigue, por favor. Por ejemplo, normalmente el cambio climático dice, bueno, han aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero, la concentración de estos gases en la atmósfera ha aumentado y eso ha llevado a que la temperatura vaya subiendo con variaciones asociadas a la parte de la variabilidad. Todo bien, pero lo que nos hace daño no es precisamente los valores medios, sino lo que nos hace daño son algunas de esas variaciones en ese contexto modulado por esos valores medios. Uno de los grandes resultados del IPCC, que diría yo fue la causa por la que le dieron el Premio Nobel de la Paz, es que lograron juntar resultados de los científicos en donde encontraron que ese calentamiento de la elevación de la temperatura promedio global del planeta solo se podía explicar si considerábamos en los modelos, en todas las simulaciones, la actividad humana de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, no tan solo se hace una detección de que el planeta se está calentando, sino se hace algo muy importante que le llamamos atribución. O sea, encontramos dónde está la causa para explicar el comportamiento de la temperatura promedio del planeta. Podría entrar en los detalles, no es necesario, pero lo que se llegó a la conclusión fue que solo podíamos explicar ese calentamiento con el aumento en la concentración de gases de efecto invernadero. Es decir, el planeta, no hay duda, en su temperatura promedio global lo estamos calentando los humanos. Ahí no hay mucha duda. El problema viene cuando tratamos
de hacer cosas que tengan que ver, por ejemplo, con la precipitación. Ahí no hay ningún ejercicio de atribución todavía. Es más, entendemos muy poco y les voy a tratar de mostrar por qué. ¿La que sigue? Bueno, siguiendo con la temperatura, por ejemplo, la temperatura máxima tiene cosas muy importantes, por ejemplo, en salud, ¿no? En salud. Este es un diagnóstico que hicieron los colegas y que empiezan a ver estación por estación. Las que son naranjas es donde está subiendo la temperatura máxima, como una tendencia. Y dicen, bueno, pues esto es parte del calentamiento del planeta. Sí, pero en estos meses, por ejemplo, ¿por qué está al revés? Las temperaturas máximas ya no son tan máximas. Sí, se supone que se está calentando el planeta. Y esto es que estamos haciendo detección, pero no estamos haciendo necesariamente atribución. ¿La que sigue, por favor? Y mucho del problema es si usamos valores medios, ¿no? O solo tendencias de los valores medios. Y por ello digo, en realidad tendríamos que pensar en el clima como esta función de distribución de probabilidades, ¿no? Todo el mundo hace referencia a que el clima es solo el valor medio. No, el clima también es su variabilidad y los valores extremos. Y a decir verdad, esto es lo que más nos interesa. Y entonces uno puede pensar en cambio climático de forma mucho más seria. Si uno piensa en cualquier cambio que esa función de densidad de probabilidades está cambiando. O sea, si por ejemplo yo le muevo solo la media, ya tengo cambio climático y eso automáticamente me lleva a que los extremos sean más extremos. O si lo que cambia es la varianza, también es cambio climático, aun y cuando yo no encuentre cambios en la media. Ahora, si las dos cosas están variando, entonces voy a tener extremos más extremos. ¿Qué consecuencias tiene esto? La que sigue, esto solo la parte de detección. Pues, por ejemplo, hay lugares como Mexicali, donde se muere mucha gente, desde mi punto de vista, otra vez, por el calor. Entonces aquí tomo una serie de datos desde 1970 al 2010, 11, algo así, y entonces pongo los valores de la temperatura máxima. Y lo rojo que indica valores por encima de 40 grados centígrados. Entonces, trato de diferenciar peligro de amenaza, hablando del peligro como la probabilidad de que yo llegue a 40 o más grados centígrados en la temperatura máxima, y de amenaza como el evento específico que ocurrió con 40, 45 grados centígrados. Esta diferenciación me lleva a, si yo calculo el riesgo con peligro, entonces puedo definir medidas estructurales. Si yo empiezo a calcular el riesgo con amenazas, entonces tengo que hacer medidas coyunturales, como los sistemas de alerta temprana y las acciones que vienen asociadas. La que sigue. Aquí están, por ejemplo, algunos datos para el caso de México. Si yo fijo un valor umbral para hablar de noches y días cálidos, entonces lo que noto es que van a la alza. Si pienso en noches y días frescos, por el que creen ustedes que van a la baja. Es decir, sí, efectivamente estamos viendo un proceso de calentamiento. La que regresa tengo una nada más. Por ejemplo, empieza más temprano la temporada de calor y termina más tarde, en lugares como Nayarit. Si ustedes piensan entonces en el apoyo que le da la Comisión Federal de Electricidad por los días cálidos en consumo de electricidad, entonces lo que tiene que comenzar a pensar CFE es si va a ampliar el periodo de apoyo económico para subsidiar el consumo de energía eléctrica en los aires acondicionados, ¿no? Así la que sigue. Ondas de calor en la ciudad de Mexicali, ustedes pueden ver que aquí bajaron en estas décadas, pero después de ese día ha ido aumentando. Y entonces, pues, calentamiento global, cambio climático. Pero puede ser que tenga que ver mucho más con un proceso local que se llama isla de calor. Y esto me parece ahora relevante porque es otra forma de cambio climático, que no necesariamente es esa parte global. La urbanización genera cambio climático. El caso más extremo es la Ciudad de México. Si ustedes ponen datos de la Ciudad de México, temperatura, durante el siglo XX, la temperatura en promedio anual ha subido del orden de 3-4 grados. Y entonces uno dice, ¿con qué explico ese calentamiento? Lo explica uno esencialmente con la urbanización. Hicimos un ejercicio de atribución a través de modelos para ver en las últimas décadas dónde se podría calentar más y qué cambio significaría. La otra parte complicada es también esta. Si ustedes ven las lluvias a principios del siglo XX, en promedio andaban como por aquí. Si hoy las ven, está lloviendo mucho más de lo que antes llovía. Y no tan solo que esté lloviendo más, sino la forma en la que está lloviendo, que tiene que ver en buena medida con más eventos extremos de lluvia, ¿sí? Y ahí nos hemos metido también a ver si es parte de ese proceso de urbanización lo que induce esas intensificaciones de la parte de lluvia. Si hiciera yo el mismo ejercicio con la parte de funciones de densidad y distribución de probabilidades, encontraría que lo que aumentaría bajo un cambio climático, lo que eso signifique,
es que las extremas se vuelven más extremas. Y les voy a dar un ejemplo, la que sigue, por favor. Esta es la parte, por ejemplo, de las lluvias en una estación que es Atizapán. Y aquí lo calculé, la función, esta es la cola solamente a partir de 15 milímetros por día o más, de las décadas 61, 70, 71, 80, 96, 2010. Si yo veo esta distribución, aquí están, ya son muy pocas las probabilidades de que me ocurran esas, estas son la cola de distribución, pero estas son las lluvias que me hacen daño, ¿no? El drenaje tiene una capacidad 20 milímetros por hora como máximo, algo así. Y entonces lo que encuentro es que la barra en verde crece después del proceso aquel de urbanización hacia el norte de la ciudad, ¿no? Del Valle de México. Y ustedes pueden agarrar casi cualquier estación y van a encontrar que en cuanto se empieza a dar la urbanización, la forma en la que llueve comienza a cambiar. Y hay razones para ello, del orden físico, no voy a entrar tampoco en ellas, pero imaginen ustedes un escenario en el que yo tengo una estación meteorológica en una zona donde va a crecer una ciudad, y tengo un registro histórico y digo, ¿cuáles son las lluvias más intensas que puedo detectar? Bueno, pues son de 40 milímetros ya en percentil, 95 o lo que sea muy intenso. 40 milímetros. Ok, entonces vamos a hacerle un drenaje de tales capacidades. Crecemos con esa infraestructura y nos damos cuenta de que en cuanto urbanizamos, entonces la intensidad de esas lluvias intensas se vuelve mucho mayor y el drenaje ya no es suficiente. Entonces los hago que reflexionen un poco de lo que ha pasado en Valle Dorado, en Naucalpan, recientemente, ¿no? La que sigue, por favor. En la Ciudad de México siguen creciendo las tormentas intensas, cada vez es más frecuente. La que sigue es curioso, por ejemplo, la línea verde son las lluvias de verano, y le digo a una estudiante que está trabajando, estas son las lluvias de invierno, estas son las de verano, las verdes, el total es las barras de naranja. Le digo, hace 100 años, un año de lluvias muy intensas hubiera sido lo que hoy sería una sequía severísima. Sin embargo, ¿cómo construimos esta ciudad? Pues para este clima, pero hoy tenemos este otro clima. Entonces, el contexto del desastre en la Ciudad de México tiene que explicarse tanto por el cambio del peligro como por el cambio de la vulnerabilidad. Aquí están algunos diagnósticos que hacemos. Estas son, por ejemplo, una representación de las lluvias, ¿qué dice? Intensidad promedio de precipitación en México. Este es el percentil 95 de la precipitación, es decir, cuáles son las lluvias intensas por región. Las más intensas son aquí, acá y acá, ¿no? Por la falta de los huracanes en toda la zona costera. Y si ustedes ven la tendencia de cómo va cambiando eso, notarán que en el país, casi en general, la tendencia es a que cuando llueva cada vez más fuerte. Entonces, sí está lloviendo un poco más fuerte, lo cual es contradictorio, porque se supone que los escenarios que nos pintan dicen que va a llover cada vez menos en México. Y sin embargo, la historia de los últimos 100 años es que está lloviendo un poco más. Entonces es parte de lo que no entendemos, ¿no? Y lo ponemos así como que es nuestra incertidumbre. La que sigue, por favor. Entonces no queda de otra más que meterse a explicar y de dónde salen esos eventos extremos. Y son dos básicamente los culpables o los sospechosos, vamos a llamarles, para no recurrir al paradigma naturalista. Son esencialmente dos los sospechosos de los que producen lluvias muy intensas en diferentes partes de la República. Uno son los llamados nortes, ¿sí? Que tienen que ver con este tipo de circulaciones y este promedio de lluvia, y otros son los huracanes. Y entonces decimos, podemos ver si estos han ido cambiando y cómo podemos explicar sus cambios y cómo podemos explicar el que dejen más o menos lluvias. Es parte de la chamba que hacemos en la investigación. La que sigue. Esto es medio técnico, esto es más o menos para explicar que en este planeta se calientan más rápido los polos o las partes de latitudes medias que los trópicos. Eso cambia, si quieren dejarme entrar un poco en la parte técnica, cambia el gradiente meridional de temperatura, o sea, ya no es tan frío el polo con respecto de los trópicos como era antes. Eso cambia algo que se llama la baroclinicidad, y eso va a cambiar las características de los nortes. Para decirlo en pocas palabras, los nortes, que son unas ondas que pasan por aquí, que bajan desde acá hasta la parte de México, van a ser ondas pero más cortitas y van a pasar más rápido, y eso lo que significaría es que dejarían en general menos lluvia. Y eso es consistente con lo que venimos observando muchas veces, ¿no? Y eso tiene que ver con la línea, etcétera, ¿no? Pero entonces tratamos de irnos al fondo de cómo un proceso de cambio climático realmente puede llevar a un impacto en cosas que nos interesan, por ejemplo, los extremos. Y algunos de ustedes quizá recuerden una cosa que se llamó la plataforma CAP 101 de Pemex en Campeche, la historia de las mandarinas que no pudieron subirse y todo ese rollo.
bueno, si entendiéramos mejor esto, hubiéramos hecho mucha mejor meteorología y hubiéramos hecho mucha mejor prevención, ¿no? Se nos dejo como comentario. ¿La que sigue? La otra, la que todo el mundo está siempre preocupado y siempre preguntando, ¿qué va a pasar con los ciclones tropicales? Y en el mundo, si contáramos qué ha pasado con los ciclones tropicales en su número, lo que nos vamos dando cuenta es que el número en sí no ha cambiado. Desde que tenemos un verdadero registro de cuántos ocurren, siempre andamos en este rango, y hay variaciones a veces más, pero no hay una tendencia de que cada vez haya más huracanes o cada vez haya menos, ¿no? Es decir, tenemos ciertas dudas al respecto, pero lo que sí sabemos es que de región a región esto puede estar modulado por variabilidad natural. Les voy a dar un ejemplo para el caso de México. Estos son los ciclones tropicales desde 1950, más o menos con estimaciones, en el Pacífico, del lado del Pacífico. Y entonces lo que uno ve es que los que son de categorías 3, 4 y 5 están aumentando, mientras que los de categorías 2 o tormenta tropical, etcétera, van disminuyendo. Lo que esto está diciendo es que es más probable hoy en día que los huracanes alcancen categorías de las elevadas. En el caso del Atlántico y del Caribe, lo que notan es que antes había mucho, luego disminuyó y otra vez volvió a subir. Para los que están metidos en la parte de meteorología, hay formas de variabilidad que son así como oscilaciones. Esas oscilaciones son las que están modulando verdaderamente la actividad de los huracanes en este lado. Aquí parece haber una señal, y uno dice, bueno, entonces deberíamos estar muy preocupados, ¿no? Incluso Mario Molina nos alerta que va a haber huracanes categoría 8. Bueno, uno tiene que reflexionar y ver que verdaderamente la parte de intensidad en la escala Saffir-Simpson a la que hace referencia de repente en términos de convertirse o constituirse en peligro para México es relativa, esencialmente con cuestiones de marea de tormenta. Pero lo que realmente nos preocupa de los huracanes y que es lo que uno tendría que llevar hacia allá, la protección civil, por ejemplo, es a considerar cuánta lluvia. Y no hay una relación entre la escala Saffir-Simpson y cuánto va a llover. O sea, puede haber dejado toda la lluvia de este mundo en Chiapas y ser solamente categoría 1 durante 12 horas. Y un huracán categoría 5 a lo mejor pasó tan rápido que dejó mucho menos lluvias que esta. Es decir, no hay una relación entre la categoría y la cantidad de lluvias. Y lo que nos interesa esencialmente es cuántas lluvias van dejando. Y eso es lo que tendríamos que estar trabajando. Para allá es donde estamos empujando el sistema de alerta temprana en un esquema de riesgo con las lluvias que dejan, además de tomar en cuenta, por supuesto, la marea de tormenta para los sitios costeros. La contraparte de todo esto es la sequía, ¿no? Recientemente el país vivió una de las peores sequías que ha tenido historia y la tentación estaba allí, lo vivía así, de todo el mundo. Ya ves, cambio climático, tenemos una sequía pavorosa. Yo dije que nunca había habido sequía en México. La sequía es parte de la variabilidad natural y no hay que confundirla con la aridez. La sequía puede haber en Chiapas o en Tabasco, puede haber sequía, lo mismo que hay en Chihuahua, etc. Le pega más a Chihuahua porque de por sí tienen 3 gotas de lluvia, el que les caigan 0, pues se convierte en una tragedia, ¿no? Pero es parte de todo esto. Entonces hicimos también trabajo, la que sigue, de cómo monitorear, por ejemplo, cosas de la sequía. Esta es a través de los impactos de la vegetación. La vegetación da una señal muy clara de dónde hay estrés hídrico en la vegetación, asociado con esto. La que sigue, por favor. Y entonces decimos, bueno, eso nos lleva a hablar esencialmente de sequía meteorológica, de sequía hidrológica, sequía agrícola, que todo el mundo lo sabe, y el mensaje aquí es que aquí hay intervención en el manejo del agua, mientras que aquí es un proceso natural. ¿La que sigue? Y parte del estudio de lo que encontramos es que esas sequías, las sequías más intensas que ha vivido este país son en los años 30, que coinciden con lo que se llama el Dust Bowl en Estados Unidos y la depresión y toda esta sequía, o la sequía de los 50, que es quizá la más prolongada y también intensa en México, y la sequía de principios de los 90, que no pudimos pagar el agua a Estados Unidos en los convenios de los acuerdos del 44, etc. Pero lo interesante es que cuando hay sequía en esta parte parece llover un poco más por acá abajo, parece llover un poco más por acá abajo. Bueno, así como hay esto, hay el reverso de la moneda, ¿no? Hay periodos que son muy lluviosos en el norte que coinciden con la parte más seca. Es decir, no es totalmente aleatorio y mucho menos impredecible la sequía. Mis colegas a veces en Conagua dicen, es que no podemos hacer nada porque la sequía es impredecible. No, todo es predecible, puedes hacer malas predicciones, pero todo es predecible. El chiste es tratar de hacer buenas predicciones, ¿no? La que sigue.
Y ahí nos metimos a explorar, por ejemplo, este es cómo se veía el patrón de sequía de acuerdo a la Conagua, que costó un montonal de dinero a los aseguradores, a los agricultores y a todo el mundo. Y entonces comparábamos estos patrones con el patrón tradicional de sequía de este dipolo y tenemos una explicación en términos de cómo está la temperatura del mar por acá, cómo está la temperatura del mar por acá. No voy a entrar tampoco en muchos los detalles, pero vemos que cada vez que coinciden que en el Atlántico es cálido y el Pacífico tiende a ser relativamente frío, Atlántico cálido, Pacífico relativamente frío, llevamos a condiciones mucho más propicias para sequías acá. Es decir, uno podría identificar décadas en las que las probabilidades para sequías en el norte son mucho mayores que otras décadas. Y décadas en que podría ser. Y hay razones físicas también para ello, no nada más así que me lo encontré y así sale. Incluso podríamos ver que al salir en los años recientes de este periodo frío por acá, empieza a disminuir la intensidad de la sequía. Entonces hay relaciones que nos pueden ir viendo para darle previsibilidad a la que sigue. Nada más un poco porque la tentación de decir es que las sequías son cada vez más intensas, cada vez más severas por cambio climático. Bueno, aquí hay un artículo de una revista relativamente prestigiosa que se llama Nature, y que dice, no hemos encontrado realmente que la forma en la que ocurre la sequía se haya cambiado significativamente. Rápidamente, la parte en la que no soy especialista, pero que me he tenido que meter para tratar de darle sentido a muchas de las explicaciones, la parte del contexto de vulnerabilidad, la que sigue. O sea, si uno revisa, por ejemplo, qué es lo que genera esto, entonces empezamos a ver desde todos los registros históricos recientes, y la mayoría habla de inundaciones, ¿no? Y entonces la primera cosa es que todo el mundo hablaba de peligro de como un peligro. No, las inundaciones ya son el desastre de lluvias muy intensas de una manera de tomar como ¿sí? ¿Y cómo lo abordamos? ¿O cómo se aborda tradicionalmente en materia de cambio climático? Cuando me invitan a proyectos y dicen, es que queremos hacer el plan sobre cambio climático para el estado X, o queremos hacerlo para el sector X, etc. Y entonces lo que te vamos a pedir es que nos hagas escenarios de cambio climático. Lo primero que pide todo el mundo es escenarios de cambio climático. Es casi como que, dime cómo va a ser el clima de aquí a 50 años. Y digo, pues yo creo parecido al de ahora, pero lo más seguro es que quién sabe. Porque no tenemos capacidad de hacer pronósticos en esas escalas de tiempo. Con trabajos lo hacemos para una estación. Lo que se hacen son, cuando muchos ejercicios de sensibilidad de qué podría pasar con el clima, cuando uno de los muchos forzantes que determina el clima es alterado, en este caso el forzante que llama radiativo. Entonces, lo que hace la gente tradicionalmente es que toma esos escenarios de algún lado y dice, ya ves, dice que va a llover menos, entonces, ni para que hagas una presa. Y le digo, no va por ahí. En África, por ejemplo, en Etiopía, dejaron de invertir en cosas de la sequía porque los escenarios del IPCC decían que iba a llover más. Dijeron, ya para qué le invertimos si va a llover más. Entonces hay una mala interpretación de todo esto para llegar a las salidas. Entonces lo que aprendimos de varios colegas es que lo que uno tendría que hacer para prepararse a cambio climático, si realmente uno está preocupado, es primero reconocer que los modelos que usamos, los que hacemos climatología, si son malos en algo, son en la parte de lluvias. O sea, desde mi punto de vista son maravillosos, pero no tanto como para hacer pronósticos a 20 o 30 años, ¿no? La primera cosa. La que sigue. Y entonces tendríamos que pasar a saber realmente por qué el que llueva más o el que llueva menos nos hace daño. Y no tan solo de forma cualitativa, sino algo en lo que yo insistía es que tendríamos que hacerlo cuantitativamente. ¿Y por qué cuantitativamente? Porque a la hora de invertir recursos para lo que se llama adaptación al cambio climático, tendríamos que priorizar quién va primero. Si solo lo dejamos así abierto, pues el que traiga más salida, ¿no? El que más pinole, más el que saliva. come más pinole traga más salida. No, estoy como el Chavo del 8, pero bueno, pero entonces no sería un criterio muy objetivo. La que sigue, por favor. Y entonces dijimos, bueno, piénsalo de forma muy simple como modelos, ¿no? O sea, uno puede caracterizar a la amenaza con una serie de algún parámetro meteorológico, por ejemplo, percentil, cómo va cambiando el percentil 95 de la lluvia año con año, pero tienes que dar también una idea de cómo esta parte de factor vulnerabilidad es dinámico, multifactorial, todo lo que se exige, por lo menos en los años recientes. Y entonces, a lo mejor el riesgo ha ido creciendo porque la vulnerabilidad es la que ha ido creciendo aún sin cambio climático. Y entonces por eso tienes este aumento en la actividad de desastres. O podría ser que lo que ha ido cambiando efectivamente es el clima y que la vulnerabilidad no ha cambiado, pero esto te explica por qué el riesgo va para arriba y por qué, o los dos son los que han estado cambiando.
parte del reto es cuál es cuál, en qué medida explicamos uno y lo otro. La que sigue, por favor. Si nosotros pudiéramos hacer ese ejercicio, entonces podríamos extrapolar esa función de tendencia de vulnerabilidad y ver en qué contexto se presentaría o mucha lluvia o poca lluvia y tratar de sacar un escenario de impacto. Y entonces la aproximación parte de la vulnerabilidad dice, bueno, pero si son malos los pronósticos del clima, pues imagínate los de vulnerabilidad. Ah, pero la pequeña diferencia es que nosotros podemos intervenir en cómo queremos que sea la vulnerabilidad a futuro. Y allí es donde entra la adaptación, o la no adaptación, o la mala adaptación incluso. ¿La que sigue? Entonces hacemos un ejercicio preguntando vulnerable a qué. No puede ser vulnerable al cambio climático, tiene que ser vulnerable a las lluvias intensas o al calor intenso, etc. La que sigue, o vulnerable quiénes o qué, definir bien el objeto de estudio. Y finalmente por qué. Y nos construimos un esquema en el que tratamos de ir aplicando cierta lógica hasta construir un modelo de vulnerabilidad que evaluamos a través de la evaluación del riesgo, y con ese riesgo tratamos de explicar entonces los desastres recientes. La que sigue, por favor, que es básicamente lo que hacen ustedes, y entonces tener algo cuantitativo. La que sigue, y aquí hay un ejemplo. O sea, este es lluvias de verano, de todo el verano en Oaxaca. Por ejemplo, están las barras azules, lluvias en junio solamente. Aquí hay dos periodos secos, este es del 82, este es del 94 y este es del 97. Y aquí abajo lo que graficamos es el porcentaje de siniestralidad, que es el de la línea azul, en maíz de temporal de Oaxaca, o la productividad, que es casi inversa a lo que vamos viendo en términos de siniestralidad. Y lo primero que se pregunta, bueno, esta sequía fue menos intensa que, por ejemplo, ¿cómo es? Bueno, iguales sequías, porque una me da gran siniestralidad y otra ya no, me da más productividad y menos siniestralidad. O sea, si la amenaza es la misma, ¿por qué resulta que entonces el impacto fue diferente? Porque el contexto de vulnerabilidad es diferente, y lo construimos ese modelo de vulnerabilidad tomando muy en cuenta el contexto económico. Por ejemplo, para la agricultura es clave cuál es el contexto de inflación y de cosas así, y eso es lo determinante. Entonces uno dice, bueno, si yo pongo más sequía, pues lo que me importa es no tener un contexto económico adverso para que aún con la sequía no me vaya tan mal. ¿La que sigue? Entonces comparamos los modelos, la alta frecuencia la explica la amenaza y la baja frecuencia el contexto de vulnerabilidad. Y entonces podemos explicar con este modelo cómo se comporta uno y otro. La parte importante, valida el modelo. Si el modelo de riesgo no te explica los desastres recientes, entonces reconstruye tu modelo de vulnerabilidad. Ya voy a acabar. Ya me lo voy a pasar rápido. Son incendios forestales, es la que sigue. Nada más les doy un ejemplo, pasa la que sigue. Este es Coahuila. Coahuila se volvió famoso en el 2011 porque se les quemó hasta la chimenea. Aquí están diferentes usos de suelo, aquí nos fijamos en aquí están las probabilidades de que temperaturas muy elevadas. La que sigue, por favor. Y la que sigue, vamos a irnos rápido. Lo que les quiero mostrar es esto que está enmarcado en verde. Es un área natural protegida administrada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Lo de afuera está administrado por la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR. Los puntos asociados con los incendios, a pesar de que el paisaje es similar y de que la anomalía climática es la misma, parece que no pueden entrar porque aquí hubiera como una barda. ¿Cuál es la barda? Bueno, que la gestión para prevenir incendios es mucho más eficiente que afuera. Es decir, el contexto de vulnerabilidad es lo que determina, no solamente la amenaza, como nos lo han querido poner, que con cambio climático se va a quemar todo el bosque de México. ¿La que sigue, por favor? Podría seguir con cosas de salud. Por ejemplo, este es el diagrama tradicional del índice de confort para estimar cuándo se puede morir a alguien o qué tipo de impactos puede sufrir por episodios de calor. Pero está construido para personajes como Eduardo, ¿no? Altos, fuertes, rubios, ojo azul, etcétera, ¿no? Y sin embargo, los que trabajan en Mexicali, pues no tienen nada de eso, se parecen más a mí, a lo mejor. La que sigue. Entonces vemos, por ejemplo, tendencias, me lo voy a saltar para ir más rápido, la que sigue. Y entonces cuando uno empieza a comparar quiénes son los que históricamente, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud, se mueren por ondas de calor, resulta que son los hombres de 20 a 40 años en esas ciudades, o en Hermosillo. Y uno dice, ¿por qué no se deberían morir más los viejitos y los niños? A lo mejor, no que se deban a no es lo que nos vende más la idea. Bueno, resulta que la gente que trabaja después de la 1 de la tarde en zonas agrícolas, cosas de ese estilo, o en las calles a la hora en que la temperatura se vuelve máxima y son inmigrantes,
¿sí? Entonces el contexto es lo que determina mucho de lo que pueda pasar. Si ustedes comparan Mexicali con Caléxico, las características de la gente que se muere son contrastantes. En Caléxico se mueren efectivamente los viejitos, pero porque allí hay una ley para la agricultura que no pueden trabajar los agricultores después de la 1 de la tarde. Del lado mexicano no hay tal cosa, ¿no? ¿La que sigue? Y entonces dije, bueno, si me preguntaran, que no me lo han preguntado, pero yo me lo dicen, ¿cómo tendría yo que tratar de modificar este esquema para adaptarlo de acuerdo por lo menos a los datos, a qué tipo de distribución tendría esta función ahora sí para gente de 1,70 de estatura, de 80 kilos de peso, de morenos, etcétera, más mexicanos, digamos? O sea, depende de la constitución física para ello. La que sigue, ya creo que con eso ya. El mensaje es esencialmente que en años recientes mucho de lo que se ha hecho es poner al cambio climático como el eje de todo, y alrededor de eso lo hemos construido de una forma como si fuera el paradigma naturalista del futuro, ¿no? Mientras que lo que debiéramos hacer es considerar a todos los problemas ambientales con igual peso o incluso algunos más. La que sigue, ¿no? Hay allí una cosa ahí, entre las primeras que les mostré, decía algo así: cambio climático, un negocio asegurado. Hay toda una serie de artículos sobre cuál es el papel que juegan los grandes bancos en este interés de cambio climático. O sea, realmente les preocupa que estemos muy expuestos al cambio climático. ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, algún día les paso estas revistas si quieren. Ajá. La que sigue. Y entonces lo que tendría uno que hacer es regresar a pensar en cómo estamos manteniendo todos esos proveedores de servicios ecosistémicos y cómo están siendo amenazados por diferentes factores, no tan solo por cambio climático o el clima cambiante, sino por muchos más, ¿no? Entonces la reflexión es, hay que ir más a profundo sobre la parte del riesgo ante cambio climático si uno quiere verdaderamente tratar el problema con seriedad, y tiene que ver mucho con el modelo de desarrollo. Me gustó esto de que a ver si mediante los seguros podríamos hacer ordenamiento territorial, reducir exposición, etcétera, etcétera. Y con eso termino, creo que queda una, pero ya es más para concluir. Gracias. En todas tus gráficas manejas datos de más o menos de 1900 a la fecha, pero bueno, hay datos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Llueve desde que... Sí, lo que no hay son datos. Gracias. Entonces, ¿no será que si agrandamos nuestro panorama en los datos, la historia de los últimos años sea una variación natural de lo que ocurre normalmente en el mundo? Es probable. ¿De qué nos espantamos, no? En la parte, bueno, el gran problema con esto es que uno puede estimar condiciones, por ejemplo, de temperatura a través de otras cosas que se llaman indicadores o proxies, ¿no? Que les llaman. Y entonces podríamos extender estimaciones de la temperatura global del planeta de los últimos 10.000 años. Y tienes razón, ha habido periodos incluso más cálidos que los que ahora estamos viviendo. La gran diferencia es que el proceso en el que esto está ocurriendo es del orden de décadas. No es como antes, que ocurría gradualmente en miles de años, sino que ahora en el orden de un siglo, ¡pum!, le subimos casi 1 grado a la temperatura promedio global del planeta, y muy pocos sistemas tienen esa capacidad realmente de ajustarse para vivir en este nuevo esquema, ¿no? El modelo de desarrollo que construimos para la agricultura, para la energía, para muchas cosas, tiende ahora a verse cuestionado, ¿no? O sea, si le cambiamos el clima, le cambiamos las reglas del juego. Ayer me escribió una periodista y decía que ¿alguien conoce esa chiquita banana? ¿Sí? Que venden en Estados Unidos. Las cultivan en Panamá y en Costa Rica, y entonces la chiquita banana está muy preocupada porque entraron en un periodo de sequía y los escenarios de cambio climático, con sus incertidumbres, es que va a llover menos. Y entonces por primera vez en esas regiones le están teniendo que meter riego al cultivo de banana, por lo menos en años recientes. ¿Cuánto va a costar eso, no? ¿Cuánto va a subir el precio de la banana si le tengo que poner riego? Entonces uno empieza a ver realmente si eso es una variabilidad natural, si eso es una tendencia, y empieza uno a jugar, pero de que va a tener un impacto, pues puede tener un impacto, ¿no? Yo soy un creyente del cambio climático, a pesar de que critico a los que hacen extrapolaciones de lo que nos vamos a morir mañana, por ejemplo. Yo quisiera hacer más bien un comentario, creo que no podría estar más de acuerdo
ideas que ha dado el doctor Magaña. Me encantó esta diapositiva de no poner el cambio climático en el centro del análisis, sino a nosotros en el centro del análisis, y afuera del cambio climático y muchas otras cosas. Ahora, y sobre eso quisiera, en el medio, digamos, en el mundo de los aseguradores, quisiera yo ofrecer unos datos que confirman lo que nos dijo el doctor Magaña, ¿no? Entonces, si vemos las gráficas de pérdidas por desastres naturales, así económicas, en dinero, digamos, observamos un crecimiento casi exponencial, es escalofriante, ¿no? Y desde luego está el cambio climático, las pérdidas están yendo para arriba. Bueno, basta dividir esas pérdidas entre el monto del expuesto, por ejemplo, medido de diferentes maneras, como el Producto Interno Bruto general del mundo, o como las sumas aseguradas, o las primas pagadas, y observamos que se va el crecimiento exponencial, y de hecho en muchos sectores del mundo observamos un decrecimiento, es decir, está habiendo pérdidas más chicas como fracción de lo que poseemos, lo cual se explicaría con buena ingeniería, ¿no? Solo que cada vez poseemos más y cada vez tenemos las cosas en peores sitios, ¿no? Ya se nos acabaron los buenos terrenos, ahora entonces nos vamos a los cauces del río. Entonces no tiene nada que ver con el cambio climático, tiene que ver con que tenemos más cosas y tenemos un uso del suelo mucho más deficiente que antes, ¿no? Entonces eso está claro también en el mundo de las pérdidas a la industria aseguradora, ¿no? No tiene nada que ver, o por lo menos no es la explicación obvia, directa. El problema es que eso, que nos parece ahora tan obvio, no está en el discurso de todos los que nos hablan de lo que hay que hacer en el cambio climático, ¿no? O sea, esa parte de que el modelo de desarrollo no está bien definido, no está regulado el crecimiento urbano, no está regulado el aprovechamiento del territorio, eso no aparece, ¿no? Porque, digo yo, mientras la parte del peligro, los cambios en el peligro son algo casi abstracto, ¿no? Son los chinos y son los gringos, en la parte del territorio y el uso que hacemos y en la creación de vulnerabilidad tiene nombre y apellido, y eso es lo que pasó con Manuel e Ingrid, ¿no? Cuando le empezamos a poner nombre y apellido los podíamos casi ver, eso no, ya no gusta tanto. En contexto de vulnerabilidad, pareciera como que no lo hemos entendido muy bien en la parte de cambio climático, ¿no? O sea, todas las explicaciones que ustedes van escuchando siempre es el cambio climático, y parece como algo tan ajeno a nosotros que poco podemos hacer por controlarlo, y tendríamos que ponernos de acuerdo con los chinos, con los gringos, con lo que sea, ¿no? Para poder llegar a resolver eso, y empiezan cosas como, pues aquí dice México ante el cambio climático, ¿qué dice? ¿Mayores lluvias o sequía, no? Como si nunca hubiera habido sequía o algo así, o mayores, o que aquí que la lluvia va a disminuir 30%, ¿no? Y bueno, todo el mundo echa de su ronco pecho lo que les viene la primera cosa a la mente. Hoy hizo frío, pues cambio climático, ¿no? Todo es cambio climático, lo que sigue mejor. Y llegamos a cosas como que hacemos ya asociaciones, ¿no? Por ejemplo, daña cambio climático a cultivos de México. Y digo, pues ni siquiera sabemos si ya estamos en el cambio climático o qué fue el cambio climático. Eso no variabilidad climática, ¿no? La peor fue esta, ¿no? Cambio climático, entonces nos la pasamos todo el tiempo regresando a explicar qué es lo que pasó, ¿no? De haber sabido y de haberlo hecho, etc. Hoy en día tratamos de circular por algo similar, pero pensando en cambio climático. Entonces empezamos con entender, bueno, empezamos desde detectar qué señales tenemos de que el clima está cambiando, tratamos de entender de qué se trata, para entonces ver qué podría pasar en el futuro. Y aquí ya le empecé a cambiar y no le pongo pronósticos ni escenarios, sino cosas de riesgo, para tener un diálogo con especialistas
pensar en qué pasaría si hacemos o no hacemos nada y a partir de eso sacar propuestas específicas de lo que se debe hacer. Desafortunadamente en la comunidad persiste mucho de algo que le llamamos el paradigma naturalista, es decir, aquella historia que hace mucho tiempo olvidaron gente como ustedes o gente como los desastrólogos de las ciencias sociales, en que dijeron ya no podemos seguir asociando que la naturaleza es la que nos causa desastres. Gracias, buenos días. Siempre pienso que hoy en día no hay conferencia o reunión decente si no tiene una conferencia de cambio climático. Es así como ya una obligación de incluir cambio climático en todo esto, pero por lo mismo creo que es necesario hacer una verdadera reflexión sobre cómo estamos utilizando el concepto, cómo lo estamos manejando y cuánto hay de exageración o cuánto hay de cosas que nos quedamos cortos al hablar de cambio climático. La primera cosa que me viene a la mente siempre es que hoy en día, como maestro que da materias que tienen que ver con clima y con la atmósfera y meteorología, la gente ha llegado a pensar que el cambio climático es lo que vemos todos los días, ¿no? Entonces, después de unos cuantos años de reflexión, monté algunas ideas que les voy a transmitir. Me voy un poco rápido porque como buen maestro me extiendo y los alumnos ya quieren salir al recreo y yo sigo hablando, ¿no? Bueno, entonces, ¿yo lo paso o tú lo pasas? Entonces, por favor, sí. Ahora, este es un esquema relativamente conocido de la Organización Meteorológica Mundial, que utilizaba hasta hace unos años, en que decía cómo podemos utilizar el clima, y lo observamos, lo comprendemos y tratamos de hacer pronóstico para de ahí ver cómo le damos información a la gente, analizamos las consecuencias y elaboramos opciones de respuesta, ¿no? Me parecía muy sencillo transitar por este círculo virtuoso, a excepción de que nunca logramos realmente hacer que la gente creyera mucho en los pronósticos del clima, y por lo mismo tampoco facilitábamos buena información ni analizamos con 2.9 millones de pobres más a México. Esa sí ya es. Bueno, ese es un resultado de CEPAL, ¿no? Entonces es algo serio, ¿no? ¿La que sigue? Entonces, si uno empieza a revisar, por ejemplo, registros en las noticias o cosas que tienen que ver con cosas que a veces consideramos llevan a desastre o tienen que ver algo catastrófico, podemos ver que en estos colores naranja desde los años 70 empieza a haber algo que tiene que ver con calor, con incendios, etc. Pero cuando nos vamos a los años más recientes, lo que empieza a predominar es cosas que tienen que ver con mucha lluvia y con inundación. Entonces, la primera cosa que se puede preguntar es que está lloviendo más por cambio climático, y por otro lado nos están diciendo que va a llover menos bajo cambio climático. Entonces uno empieza a hacerse pelotas, ¿no? Este invierno que pasó se congelaron las cataratas del Niágara, y ahí nos tienen a todos los científicos atmosféricos tratando de encontrar una explicación por qué, si va a hacer más calor, se están congelando las cataratas del Niágara, ¿no? Eso es parte de toda esta complicación que empezamos a tener. Aquí, por favor.